En un caluroso sábado por la tarde en el barrio de Los Olivos, en las afueras de Madrid, mi tranquilo porche se convirtió en el escenario de un caos inimaginable. Allí estaba Carmen Vidal, la autoproclamada reina del vecindario. Su cabello tieso como un casco. Su placa de presidenta de la comunidad de propietarios colgando de un cordón como si fuera un símbolo de autoridad absoluta. Y su voz. ¡Ay! Su voz resonaba por la calle como las campanas de una iglesia en domingo. Pero cargada de veneno en lugar de gracia. «Estás acabada aquí», gritaba, apuntando con el dedo hacia mi esposa. «Violas las normas de la comunidad. Haré que la Guardia Civil te eche yo misma». Sentí el calor subiéndome por el cuello. Una mezcla de ira e incredulidad. Teníamos todos los permisos del ayuntamiento. Todas las firmas. Todo en regla con la ley urbanística. Pero para Carmen, nada de eso importaba. Los vecinos empezaron a reunirse en las aceras. El señor López con su perrito Tequel. Los García cogidos de la mano como si temieran respirar demasiado fuerte. Hasta los chavales en bicicletas dando vueltas lentas y curiosas. Todos sabían que a Carmen le encantaba el drama. Pero nadie esperaba un espectáculo así. Entonces lo hizo. Sacó su móvil. Con el pulgar temblando de rabia mientras apuñalaba la pantalla. Y allí mismo, delante de todo el bloque, llamó al 112. «Soy la presidenta de la comunidad Carmen Vidal». Ladró como si estuviera dando órdenes en una zona de guerra. «Exijo la evacuación inmediata de estos residentes. Son una amenaza para la seguridad de la comunidad. Envíen agentes ahora mismo». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Desalojo. Detención. ¿Por qué? ¿Por construir una valla? ¿Por atrevernos a vivir sin arrodillarnos ante sus reglas? Miré a mi esposa Emilia. Estaba quieta, con los ojos fijos en Carmen con una calma que no entendía. Si fuera yo, estaría gritando, exigiendo justicia, suplicando que alguien interviniera. Pero Emilia solo respiraba, constante y controlada, como si hubiera visto este drama antes. Carmen, sin embargo, estaba en su gloria. Se volvió hacia la multitud, alzando la voz aún más. «Ya veis. Os dije que me encargaría de esto. La ley está de mi lado. Los veréis arrastrados fuera de esta casa antes del atardecer». La gente murmuraba. Algunos negaban con la cabeza. Pero más de uno se inclinaba, susurrando con ojos muy abiertos. Como si medio creyeran en ella. Y por un instante fugaz. Hasta yo me pregunté qué pasaría cuando los coches patrulla llegaran aullando por nuestra calle. Pero lo que Carmen no sabía, lo que nadie en esa multitud sabía, era que la voz al otro lado de esa línea del 112 era la de mi esposa. Emilia no era solo una vecina amable con un trabajo de 9 a 5 en el ayuntamiento. No era solo la mujer que plantaba rosas en el porche o saludaba a los corredores que pasaban. Emilia Morales era la jefa de la policía municipal de este distrito. Y en el momento en que Carmen hizo esa denuncia falsa, su guerra contra nosotros ya estaba perdida. 2 años antes de esa escena en el porche, la vida parecía sencilla. Emilia y yo empaquetamos 18 años de nuestras vidas y nos mudamos al barrio de Los Olivos, persiguiendo lo que creíamos que era paz. Yo tenía 42 años entonces. Ingeniero de profesión. Un hombre que gustaba de cosas sólidas y predecibles.
Había pasado mi carrera diseñando puentes, carreteras y edificios. Cosas que se quedaban donde las ponías. Cosas que tenían sentido. Mi esposa Emilia tenía 38. Para los vecinos. Era solo otra empleada municipal. Una oficial de enlace comunitario. Ese tipo de título vago que la gente acepta sin preguntar. Y a Emilia le gustaba así. Compramos una modesta casa de 2 plantas de ladrillo en la esquina de la calle del Roble. Porche amplio. Molduras blancas. Un patio trasero lo suficientemente grande para barbacoas y un jardín que Emilia juró convertir en algo especial. Después de años de largas horas y ruido urbano. Sentía como si hubiéramos entrado por fin en el sueño español. Calles tranquilas. Caras amigables. Niños montando en bici sin preocupaciones. Al principio, el barrio realmente parecía sacado de un folleto. El señor López de enfrente nos trajo una tarta de almendras el primer fin de semana. Los García nos saludaban cada tarde mientras paseaban a su labrador dorado. Y al final de la manzana vivía Carmen Vidal, presidenta de la comunidad de propietarios, guardiana del barrio y, como nos recordaba a menudo, la mujer que había mantenido el barrio de Los Olivos como una de las comunidades más seguras del distrito. Carmen se presentó el mismo día que llegamos con el camión de mudanzas. Tenía esa sonrisa ensayada. Del tipo que nunca llega a los ojos. Bienvenidos al barrio de Los Olivos, dijo, extendiendo una mano con uñas perfectamente pintadas. Aquí las cosas se llevan de una manera particular. Barco apretado. Estándares altos. Os encantará. Al principio, la tomé en serio. Parecía organizada. Implicada. Quizás un poco mandona. Pero nada que no pudiera manejar. Emilia solo sonrió cortésmente. Le agradeció la bienvenida y volvió a descargar cajas. Pasaron semanas. Nos instalamos. Emilia plantó rosas a lo largo de la barandilla del porche. Yo arreglé el viejo cobertizo del patio. Organizamos una pequeña barbacoa. Invitamos a los vecinos y, por un tiempo, todo fue bien. Pero Carmen siempre estaba allí, merodeando. Pasaba con recordatorios amigables sobre la altura del césped. Hacía comentarios sobre nuestro buzón siendo 2 centímetros más alto de lo regulado. Incluso sugirió que Emilia cambiara el color de sus rosas. Decía que el rojo era demasiado atrevido para la estética de la comunidad. Pequeñas cosas al principio. Nimiedades. El tipo de knack vecinal que despachas con una risa. Pero la forma en que Carmen las decía. Como mandamientos en lugar de sugerencias. Siempre dejaba un regusto amargo. Emilia, sin embargo, nunca parecía alterada. Cuando Carmen recitaba las normas de la comunidad, Emilia asentía. Le agradecía el consejo y volvía a podar sus rosas como si nada. Recuerdo preguntarle una noche en la cena, ¿no te molesta cómo nos habla? Como si fuera dueña de toda la calle. Emilia sonrió levemente, cortando su filete con precisión calmada. No es dueña de la calle, Juan. Gente como ella solo tiene tanto poder como los demás le dan. En ese momento, no me di cuenta de cuánto sabía Emilia sobre gente como Carmen. Como podía ver a través del fanfarroneo. La falsa autoridad. El hambre por control. Pero mirando atrás. Tiene sentido. Emilia había lidiado con matones toda su carrera.
Solo que la mayoría llevaban placas reales y pistolas reales. Y ahí empezó la ironía a construirse. Aunque nadie más en el barrio de Los Olivos podía verla aún. Carmen. La autoproclamada reina de la comunidad. Pavoneándose con sus reglas y advertencias. Y Emilia. La mujer callada que cuidaba rosas. Ocultando el hecho de que era la auténtica jefa de la policía municipal de todo este distrito. Dos fuerzas viviendo en la misma calle. Una impulsada por ego. La otra por deber. Y yo. Solo un hombre atrapado en medio. Pensando que nos habíamos mudado aquí por paz. Lo que no sabía entonces era que nuestra pequeña esquina de la calle del Roble estaba a punto de convertirse en el campo de batalla para ambas. Todo empezó con una valla. Algo tan simple. Tan ordinario. Sin embargo, encendió la mecha que prendió fuego a todo el barrio. Nuestra casa venía con una vieja valla de madera. Medio podrida y ladeada en algunos sitios. No nos daba privacidad ni seguridad. Emilia trabajaba a menudo desde casa. Atendiendo llamadas en el patio. Y odiaba sentirse expuesta. Así que, después de ahorrar, contratamos a un constructor para reemplazarla con una valla de hierro de 2 metros. Robusta, elegante y totalmente aprobada por el ayuntamiento. Hice todo según las normas. Permisos presentados. Límites de propiedad topografiados. Incluso copias impresas del código urbanístico que permitía vallas hasta 2,5 metros. Pensé que si seguíamos cada paso, nadie podría discutir. Me equivocaba. La mañana en que llegó el equipo con sus herramientas y postes, vi a Carmen de pie al otro lado de la calle. Brazos cruzados. Ojos entrecerrados. No saludó. No sonrió. Solo observaba. Al principio, me dije que era curiosidad inofensiva. Pero cada vez que alzaba la vista, allí estaba. Midiendo la altura con los ojos. Negando con la cabeza. Susurrando al vecino a su lado. Al tercer día, los susurros se volvieron más ruidosos. Marchó directamente a nuestra puerta principal. Con un portafolios en la mano. Esa placa de plástico de la comunidad balanceándose en su cordón. Juan. Dijo. Su voz melosa pero afilada. Tenemos que hablar de esa valla. Salí fuera. Secándome el sudor de la frente. ¿Qué pasa con ella? Pregunté. Ya preparándome. Su sonrisa era tensa. Es demasiado alta. 1,20 metros es el estándar en el barrio de Los Olivos. 2 metros bloquean las vistas. Alteran la uniformidad del barrio. Es. Bueno. Ofensiva. Parpadeé. ¿Ofensiva? Son 2 metros. Dije. Mostrando los papeles. Completamente dentro del código. Tengo la aprobación del ayuntamiento aquí mismo. ¿Todo legal? Carmen ni siquiera miró los documentos. Golpeó su portafolios en su lugar. Esto no va de código urbanístico. Va de estándares comunitarios. Y como presidenta, es mi deber hacerlos cumplir. Sentí mi mandíbula tensarse. Muéstrame donde dice 1,20 metros. Por escrito. Sus ojos vacilaron solo un segundo. Luego enderezó los hombros. ¿Se entiende? Es tradición. No puedes venir aquí y cambiar el aspecto de toda la calle.
Emilia había salido al porche para entonces. Calmada como siempre. Sus ojos fríos. Hemos seguido la ley. Dijo suavemente. Y la ley permite 2 metros. Los labios de Carmen se curvaron. La máscara educada resbalando lo suficiente para mostrar el acero debajo. Bueno. Dijo. Voz goteando amenaza. A veces la ley no basta. A veces la comunidad necesita más. Y con eso. Giró sobre sus talones y se alejó pisando fuerte. Sus zapatos repiqueteando en el pavimento como disparos. Me quedé congelado. Papeles aún en mano. Pulso acelerado. Emilia tocó mi brazo ligeramente. No dejes que te afecte. Murmuró. Solo está probando límites. Nada más. Pero lo sentía en los huesos. Esto no había terminado. Esa tarde. Encontré la primera carta metida en nuestro buzón. Papel grueso. Con membrete en relieve que decía Vidal y Asociados. Abogados. Parecía oficial. Hasta el jerga legal. Cese y desista. Incumplimiento de estándares estéticos del barrio. 30 días para corregir o enfrentar multas de 500 euros al día. Mi estómago se hundió. Pero cuando llamé al número impreso al fondo. La voz de la recepcionista era aguda con confusión. Lo siento. Señor. Nunca hemos oído de su caso. No enviamos cartas así. Falsificada. Todo era una falsificación. Recuerdo estar en la cocina. Carta temblando en mi mano. Mirando a Emilia al otro lado de la mesa. No parecía sorprendida. Ni un poco. En cambio. Se recostó. Cruzó los brazos y dijo con esa voz mesurada, Carmen acaba de cruzar la línea. La carta falsificada debería haber sido el fin. Quiero decir. ¿Quién va tan lejos? Imprimiendo documentos legales falsos. Robando el nombre de un bufete. Amenazando a vecinos con multas inexistentes. La gente normal no hace eso. Pero Carmen Vidal no era normal. Prosperaba con el control. ¿Y si el control significaba adentrarse en territorio criminal? No dudaba. La semana siguiente. Apareció de nuevo. No sola esta vez. 2 hombres la seguían. Ambos con polos azul marino bordados con un logo cutre que decía Seguridad del Barrio de los Olivos. Uno llevaba un portafolios. El otro tenía una cinta métrica colgando del cinturón. Carmen golpeó mi puerta como si blandiera un mazo. Cuando abrí. Sonrió esa sonrisa fría. Buenas tardes. Juan. Estamos aquí para una inspección de cumplimiento. ¿Inspección de cumplimiento? ¿Por quién? Repetí. ¿Por la comunidad? Respondió suavemente. Estos son nuestros oficiales de ejecución. Solo echarán un vistazo rápido. Medirán la valla. Anotarán cualquier violación adicional. Procedimiento estándar. Miré a los 2 hombres. Ninguno parecía oficial de nada. Uno tenía tatuajes subiendo por el cuello. El otro no podía mirarme a los ojos. Pero se erguían como si les hubieran dicho que actuaran el papel. Esto no es estándar. Dije rotundamente. Y nadie entra en mi casa. La sonrisa de Carmen se tensó. La negativa a cooperar será documentada. Advirtió. Asintiendo al hombre con el portafolios.
Escalaremos a multas si es necesario. Antes de que pudiera responder, Emilia avanzó desde detrás de mí. Su voz era calmada, pero sus palabras cortaban como vidrio. Cualquier inspección de propiedad privada requiere consentimiento del dueño o orden judicial. ¿Tienen alguna? El hombre con el portafolio se removió incómodo. Los ojos de Carmen se entrecerraron. Esto es asunto comunitario. Señora Morales. No todo necesita involucrar a los tribunales. Emilia ladeó la cabeza ligeramente. Entonces no les importará si llamo al registro municipal y confirmo su autoridad. Por primera vez. Carmen dudó. La máscara se agrietó un pelo. Luego giró sobre sus talones, chasqueando los dedos para que sus oficiales la siguieran. Esto no ha terminado. Siseó. Los vimos marchar por el camino de entrada. Su pequeño acto desmoronándose con cada paso. Esa noche, Emilia sacó un grueso archivador de su cajón de oficina y empezó a hojear páginas. ¿Qué haces?, pregunté. Investigación, dijo simplemente. Estatutos de la comunidad. Actas municipales. Quiero ver exactamente qué hay registrado. Horas después. Alzó la vista del archivador. Ojos afilados. La comunidad no ha tenido una reunión legítima de junta en más de 2 años. Carmen ha estado llevando todo sola. Sin supervisión. Sin votos. Nada. La miré. ¿Así que se hizo presidenta ella misma? Emilia sintió. Y ha estado falsificando autoridad desde entonces. Cartas falsas. Reglas falsas. Ejecutores falsos. Me recosté, intentando asimilarlo. Nos habíamos mudado aquí por paz y quietud. Por nuevos comienzos y vecinos amigables. En cambio, vivíamos bajo el pulgar de una mujer que trataba el barrio como su reino personal. Emilia cerró el archivador de golpe. Gente como Carmen, dijo en voz baja. No paran si te quedas quieto. Empujan más. Escaladan a menos que alguien trace una línea. Sus palabras me helaron. Porque por primera vez me di cuenta de que esto no era solo sobre una valla. Era sobre poder. Sobre control. Sobre una vecina que había decidido que era la ley y creía que nadie podía detenerla. Y lo más aterrador, la mayoría del barrio le creía también. Pensarías que alguien retrocedería después de ser pillado falsificando cartas y fingiendo autoridad. Pero Carmen no retrocedió. Dobleó la apuesta. A la mañana siguiente, pillé a uno de sus supuestos oficiales de seguridad de pie en la esquina de nuestro camino de entrada, alzando su móvil y sacando fotos de nuestra casa. No solo de la valla, de nuestras ventanas. Del porche. Incluso de Emilia a través de la ventana de la cocina mientras vertía su café. Salí furioso. ¿Qué crees que estás haciendo?, ladré. El hombre sonrió con sorna. Bajando el teléfono. Documentando violaciones. Dijo casualmente. ¿Asunto de la comunidad? En mi propiedad. Repliqué. Saca una foto más y llamo a la policía yo mismo. Solo se rió. Como si supiera algo que yo no. Y se alejó caminando hacia la casa de Carmen. Esa noche, encontré otro sobre bajo nuestra alfombrilla. Papel diferente. Letra diferente. Pero el mismo mensaje: colabora con la comunidad o paga el precio. Al día siguiente. Otra nota.
Esta vez bajo el limpiaparabrisas de mi camioneta. Los mensajes seguían llegando. Palabras diferentes. Amenaza igual. Al final de la semana. Emilia y yo no podíamos salir sin sentir ojos sobre nosotros. A veces veía a Carmen misma. De pie en su ventana del piso superior con binoculares en mano. Otras veces. Eran sus oficiales holgazaneando en la acera como buitres rodeando un cadáver. La confronté una vez. Intenté acabar con ello cara a cara. Carmen. Dije. Alcanzándola mientras pavoneaba por la calle. Portafolios apretado. Esto ha ido demasiado lejos. La valla es legal. Los permisos válidos. Tienes que parar. Ladeó la cabeza. Ojos brillando. ¿O qué? Susurró. ¿Me demandarás? ¿Llamarás al ayuntamiento? Adelante. Juan. Pero para cuando averigües cómo funciona este barrio. Tú y tu mujer estaréis fuera. Gente como vosotros nunca dura aquí. Sus palabras se me metieron bajo la piel. Y peor. Empecé a notar que los vecinos cambiaban. Los García. Que solían saludar cada tarde. Ahora cruzaban la calle antes de llegar a nuestro jardín. La señora Martínez. Que una vez nos horneó una tarta de almendras. De repente evitaba el contacto visual. Abrazando a su tequel un poco más fuerte al pasar. Incluso los niños. Esas bicicletas que una vez rodeaban nuestro camino. Ahora pasaban veloces como si nuestra casa hubiera crecido espinas. El aislamiento era peor que las amenazas. Carmen estaba envenenando el pozo. Un susurro a la vez. Una noche. Después de guardar los platos de la cena. Miré por la ventana trasera y me congelé. Una sombra se movía a lo largo de la línea de la valla. Alta. Ancha de hombros. No Carmen. Uno de sus ejecutores. Salí corriendo por la puerta trasera. Pero para cuando llegué al patio. La figura había desaparecido. Solo el leve sonido de pisadas desvaneciéndose en la oscuridad. Al día siguiente. Encontré la valla rayada con pintura roja. Palabras garabateadas, fuera. Llamé al ayuntamiento. Pero sin pruebas. No podían hacer mucho. Emilia. Sin embargo, empezó a documentarlo todo. Fotos. Fechas. Descripciones. Esto es acoso. Dijo con calma. Y el acoso tiene consecuencias. Pero Carmen no paraba. Sus oficiales seguían merodeando. Sacando fotos. Dejando notas. El barrio se convirtió en un campo minado de miradas sospechosas y conversaciones susurradas. ¿Y yo? Que había construido puentes para conectar gente. Me sentía más aislado que nunca. La gota que colmó el vaso llegó en una tarde soleada de sábado. Carmen salió de su casa marchando por la acera como una general preparándose para la batalla. Portafolios en mano. Placa de plástico de la comunidad reluciendo en su cordón. Dos de sus supuestos oficiales de seguridad siguiéndola de cerca. Se detuvo al borde de nuestro camino y alzó la voz lo suficiente para sacudir las ventanas. Vecinos. Reuníos. Y lo hicieron. Los García. Los López. Los Martínez. Incluso Roberto Jiménez salió cojeando con su perrito scout a su lado. En minutos. Casi 20 personas formaban un círculo suelto alrededor de nuestro jardín delantero.
Susurrando. Curiosos. Inquietos. Carmen se volvió. Dramática como una actriz entrando en el foco. Hoy abordamos un asunto de seguridad comunitaria. Declaró. Los Morales han ignorado repetidas notificaciones. Su valla no cumple. Su comportamiento es secreto. Su presencia es una amenaza. Murmullos recorrieron la multitud. Sentí mi cara arder mientras los ojos se volvían hacia mí. Hacia Emilia, que estaba en silencio a mi lado. La voz de Carmen se volvió más aguda. Goteando furia justiciera. He intentado diplomacia. He intentado advertencias. Pero ya basta. Este barrio tiene estándares. Y cuando se ignoran, los hacemos cumplir. Entonces sacó su móvil allí mismo delante de todos y marcó el 112. La multitud se quedó en silencio, conteniendo el aliento. Soy la presidenta de la comunidad Carmen Vidal, dijo. Su voz firme. Lo bastante alta para que todos oyeran. Exijo asistencia policial inmediata. Tenemos residentes hostiles en calle del Roble 114. Negándose a órdenes legítimas. Quiero que los saquen de la propiedad hoy. Las palabras flotaron en el aire como humo. Algunos vecinos jadearon. Otros miraron al suelo. Avergonzados. Pero Carmen. ¡Ay! Estaba radiante. Convencida de que estaba a punto de ganar. Lo que nadie más sabía era que al otro lado de la ciudad, en el zumbido fresco del centro de emergencias municipales, la llamada acababa de llegar al auricular de Emilia. ¿112? ¿Cuál es su emergencia? La voz de Emilia era calmada. Profesional. Soy la presidenta Vidal. Ladró Carmen al teléfono. Necesito guardias enviados inmediatamente. Tenemos residentes hostiles. Posible actividad criminal y rechazo a cumplir con la ejecución de la comunidad. Los labios de Emilia se curvaron ligeramente. Silenció la línea por un segundo. Miró a su compañero al otro lado de la habitación. Luego la reactivó. Señora. Necesito la dirección exacta. Calle del Roble 114. Dijo Carmen con confianza. Vengan rápido. Esta gente es un peligro para todos. Hubo una pausa. Luego la voz de Emilia. Constante. Controlada. Pero con un matiz que solo yo reconocería después cuando me lo contó. Entendido. Señor. Se notifica a las unidades. Permanezca en el lugar. Carmen sonrió ampliamente. Volviéndose a la multitud. Están en camino. Los Morales estarán fuera antes del atardecer. Apreté los puños. La humillación hirviendo en mi pecho. Pero a mi lado. Emilia permaneció quieta. Manos cruzadas calmadamente delante. Sin miedo. Sin pánico. Solo paciencia. 10 minutos después. Los coches patrulla llegaron. Luces parpadeando. Sirenas apagadas. 2 agentes bajaron. Escaneando la multitud. Carmen corrió hacia ellos como una reina recibiendo a sus caballeros. Agentes. Gracias por venir. Ahí están. Los Morales. Incumplidores. Peligrosos. Quiero que los desalojen inmediatamente. Un agente frunció el ceño. ¿Desalojen? Señora.
Eso no es exactamente. Pero antes de que terminara, Emilia avanzó. Su voz era baja, pero resonó como un martillo golpeando acero. «Agentes», dijo. «Deténganse. Yo me encargo». La multitud jadeó cuando Emilia metió la mano en su chaqueta y sacó su placa. «Jefa de policía», brillando bajo el sol de la tarde. El agente se enderezó al instante. «Sí». «Jefa», dijo uno. Su tono pasando de confusión a respeto crispado. Carmen se congeló. Su sonrisa agrietada. Su confianza resbalando como arena entre los dedos. «¿Jefa?», susurró. Ojos yendo de Emilia a la placa. «No. No. Eso no es posible. Ella es solo. Nos dijo que era. ¿Trabaja para el ayuntamiento?». Emilia sostuvo su mirada sin parpadear. «Yo soy el ayuntamiento». «Carmen», dijo firmemente. «Y acabas de hacer una denuncia falsa delante de testigos». El aire pareció romperse. Vecinos se taparon la boca. Roberto Jiménez soltó un silbido bajo, negando con la cabeza. Carmen tartamudeó, su voz temblando ahora. «Yo no lo sabía. Pensé que mentías. ¿Nos engañaste?». «No», cortó Emilia, su voz más afilada que nunca. «Tú mentiste. Falsificaste. Acosaste. Y abusaste del sistema destinado a proteger esta comunidad. Eso termina hoy». La multitud estalló. Susurros. Jadeos. El inconfundible sonido de la verdad rompiendo libre al fin después de meses de miedo. Carmen retrocedió tambaleante. Su móvil resbalando de su mano al pavimento con un crujido hueco. Por primera vez desde que la conocí. Parecía pequeña. Impotente. Y en ese momento, todo el barrio la vio por fin por lo que realmente era. Los agentes ni siquiera habían terminado de enderezar su postura cuando Carmen se lanzó adelante. Dedo apuntando al aire. «Esto es escandaloso. Ella no es la jefa. No puede ser. Os está mintiendo a todos». Su voz se quebró. Tono más alto ahora. Menos mandona. Más desesperada. Pero la placa brillaba en la mano de Emilia. El peso de la verdad imposible de ignorar. Los agentes no se movieron hacia nosotros. Se movieron hacia ella. «Señora», dijo uno con cuidado. «Voy a necesitar que se calme». Carmen giró. Ojos salvajes. Buscando apoyo en la multitud. «Todos me conocéis. He mantenido este barrio seguro durante años. Os he protegido. No dejéis que os engañe». Pero las caras mirándola ya no asentían. Los García se apretaron las manos. La señora López miró a sus zapatos. Incluso los supuestos oficiales de seguridad de Carmen retrocedían lentamente. De repente menos ansiosos por ser vistos a su lado. La voz de Emilia cortó los murmullos. «Carmen Vidal. Has hecho múltiples denuncias falsas. Suplantado autoridad legal y acosado a residentes bajo el disfraz de ejecución comunitaria. Eso termina hoy». El pecho de Carmen se agitaba. Ojos reducidos a rendijas. «¿Crees que puedes asustarme? ¿Crees que una placa te hace mejor que yo? Este es mi barrio». Y entonces cometió su error final.
Con mano temblorosa. Metió la mano en su bolso y sacó un objeto brillante. Por un segundo horripilante. Pensé que era un arma. Pero cuando el sol lo iluminó, lo vi por lo que era. Una placa de policía falsa. Metal barato. Del tipo que compras online. La alzó alto. Su voz chillona. Yo también tengo autoridad. Actúo bajo la ley comunitaria. Jadeos recorrieron la multitud. Los agentes se congelaron. Incredulidad en sus caras. Y Emilia. No se inmutó. Carmen. Dijo Emilia. Voz baja y constante. Suplantar a un agente de la ley es un delito grave. Suelta la placa. Pero Carmen solo la apretó más. Nudillos blancos. No. No vas a ganar. No vas a humillarme delante de todos. Yo construí este barrio. ¿Lo poseo? Las palabras salían en frenesí. Crudas y desquiciadas. Su máscara. La presidenta pulida y segura de la comunidad. Había desaparecido. Lo que quedaba era una mujer deshecha por su obsesión con el poder. Roberto Jiménez avanzó desde la multitud. Su bastón repiqueteando contra el pavimento. Carmen. Dijo firmemente. Voz cargada con el peso de décadas en uniforme. Suéltalo antes de cavar un hoyo del que no pueda salir. Pero no escuchó. Nunca lo hacía. En cambio, se volvió hacia los agentes, agitando la placa falsa como un escudo. «Detenedlos», chilló. «Detened a Juan y Emilia Morales. Son peligrosos. Son fraudes». Esa fue la gota final. Los agentes avanzaron. Firmes pero controlados. Cada uno tomando un brazo. La placa cayó al suelo, girando una vez antes de quedar quieta en el asfalto. Carmen se debatió, gritando, su voz quebrándose con cada palabra. «No podéis hacer esto. Soy la presidenta. Yo soy la ley». Emilia se acercó más. Su presencia imponente. Aunque nunca alzó la voz. «No. Carmen», dijo. «La ley no te pertenece. Y nunca lo hará». El barrio estaba en silencio. Excepto por la respiración agitada de Carmen y el clic de las esposas. Y luego. Lentamente. Un ripple de voces, susurros al principio. Luego más altos. Vecinos negando con la cabeza. Murmurando palabras como increíble. Ya era hora. Por fin. Por primera vez. El poder que Carmen había agarrado tan fuerte se le escapó de las manos. No porque alguien se lo arrancara, sino porque se había destruido a sí misma con él. Mientras los agentes la llevaban al coche patrulla, se giró una última vez. Ojos fijos en Emilia. Esto no ha terminado. Siseo. Te arrepentirás de cruzarte conmigo. No sabes a quién conozco. La expresión de Emilia no cambió. Pero vi el acero en sus ojos. La promesa silenciosa de que cualesquiera conexiones que Carmen pensara tener no la salvarían ahora. La puerta se cerró de golpe, amortiguando la voz de Carmen al fin. Las sirenas iluminaron la calle y el coche se alejó. Por un largo momento. Nadie se movió. Luego. Casi como uno. La multitud se volvió hacia Emilia. Algunos aplaudieron.
Algunos solo miraron. Mandíbulas flojas. Como intentando reconciliar a la mujer callada que plantaba rosas con la jefa que acababa de desmantelar a su tirana. Y yo. Me quedé allí asombrado de la mujer que pensaba conocer. Dándome cuenta por enésima vez que Emilia Morales nunca era solo mi esposa. Era la línea entre orden y caos. Y hoy. Había trazado esa línea justo a través de nuestro porche. El coche patrulla llevando a Carmen desapareció por la calle del Roble. Pero los ecos de sus gritos perduraron. Durante días después. El barrio zumbaba como una colmena abierta. Algunos estaban atónitos. Algunos avergonzados de haberle creído alguna vez. Y algunos, como Roberto Jiménez, parecían vindicados en silencio. Pero la verdadera tormenta apenas empezaba. La policía municipal lanzó una investigación completa. Emilia no la lideró. Conflicto de intereses. Pero proporcionó cada nota. Cada sello temporal. Cada carta falsificada que había estado catalogando durante semanas. Los detectives barrieron la casa de Carmen y encontraron lo que temíamos. Un archivador lleno de notificaciones falsas de la comunidad. Borradores de cartas de queja con firmas falsificadas y una caja de archivos atestada de fotos de casas de vecinos tomadas a todas horas de la noche. Un archivo estaba etiquetado Morales. Dentro había tomas de vigilancia de nuestra valla. Nuestra camioneta. Incluso Emilia corriendo al amanecer. Algunas marcadas con notas en rojo, incumplidor. Posible amenaza. Desalojar. Cuando la historia salió. El periódico local tituló, Presidenta de comunidad arrestada por suplantación de autoridad. Acoso y fraude. Se extendió rápido. Al final de la semana. Carmen Vidal no era solo un nombre del barrio. Era un escándalo distrital. Y luego vino el juicio. El juzgado estaba abarrotado esa mañana. Vecinos llenaban los bancos. Algunos por curiosidad. Algunos por culpa de haber callado tanto tiempo. Roberto se sentó en la primera fila. Scout acurrucado a sus pies como un testigo silencioso. Incluso los García, que una vez evitaban nuestras miradas, vinieron a ver la justicia desplegarse. Carmen entró arrastrando los pies en el mono naranja del juzgado. Su cabello ya no un casco de poder, sino lacio y sin vida. Aún se llevaba con desafío. Barbilla alta. Ojos buscando una salida. Se leyeron los cargos, presentación de denuncias falsas. Suplantación criminal de un agente. Falsificación. Acoso. Acecho. Cada palabra caía como una piedra. La fiscalía expuso las pruebas pieza a pieza. El membrete falsificado del bufete. La placa Founi sacada de su bolso delante de medio barrio. Testimonios de agentes que respondieron a sus llamadas falsas al 112. Y luego el sobre de Peterson. Cuando esas fotos de Carmen merodeando en el jardín de Peterson iluminaron la pantalla del tribunal. Un silencio cayó sobre la sala. La nota que Peterson dejó. Su letra temblorosa. Su súplica final para que alguien la detuviera. Colgaba pesada en el aire. Roberto Jiménez subió al estrado después. Su voz se quebró con la edad. Pero sus palabras cortaron como un cuchillo. La vi hacerlo con Peterson. La vi empezar con los Morales. Y os digo claro. Si la jefa Morales no hubiera intervenido, estaríamos hablando de otra tragedia en lugar de solo acoso. La defensa de Carmen intentó girarlo. Era incomprendida.
Protegía los valores de la propiedad. Era un pilar de la comunidad. Injustamente atacada por vecinos celosos. Pero cada argumento se desmoronaba bajo el peso de las pruebas. Luego vino el testimonio de Emilia. No como jefa, sino como residente. Habló llanamente. Voz constante. Palabras deliberadas. No solo amenazó a mi familia, dijo Emilia. Amenazó la idea misma de comunidad. Usó el miedo para controlar a la gente. Y lo envolvió en lenguaje de autoridad. Eso no es liderazgo. Es tiranía. Miré alrededor del tribunal. Cabezas asintiendo. Ojos humedecidos. Incluso el juez pareció pausar. Pluma sobre sus notas. Dejando que la gravedad de las palabras de Emilia se asentara. Al final. El veredicto fue rápido. Culpable en todos los cargos. La máscara de Carmen se rompió por fin. Gritó. Maldijo. Prometió venganza. Pero los alguaciles la sacaron mientras su voz resonaba por el pasillo de mármol como un fantasma de poder ya ido. Cuando cayó el mazo, el barrio exhaló. Meses de tensión. Susurros y miedos se disolvieron en un solo momento de verdad. Pero la historia no terminó ahí. La caída de Carmen forzó al barrio de los Olivos a mirarse a sí mismo. A cómo fácilmente habían dejado que una mujer blandiera el miedo como arma. A cómo el silencio y la complacencia la habían dejado volverse lo bastante audaz para llamar al 112 como si fuera su servicio personal de desalojo. El juicio no era solo sobre Carmen. Era sobre todos nosotros. Y fue el comienzo de algo nuevo. Las semanas después del juicio se sintieron como despertar de un sueño largo e inquieto. La calle estaba más tranquila ahora. No más notas en el buzón. No sombras acechando junto a la valla. Por primera vez desde que nos mudamos al barrio de los Olivos. Podía sentarme en el porche con una taza de café y escuchar las cigarras sin sentir ojos sobre mí. Los vecinos empezaron a cambiar también. Los García dejaron de evitarnos. Una tarde. Trajeron un flan como ofrenda de paz. La señora López paseaba a Scout junto a Roberto Jiménez y volvía a saludar como antes. Incluso los niños. Esos chavales que una vez pasaban veloces por nuestro camino. Frenaban sus bicis. Gritando, «¡Hola! Jefa Morales». No era solo alivio. Era renovación. En la siguiente reunión de la comunidad. La primera real en más de 2 años. El ambiente era diferente. Sin portafolios. Sin gritos. Solo vecinos reunidos en el centro comunitario. Sentados en sillas plegables. Pasando café en vasos de espuma. Hablando por fin de lo que importaba, arreglar el parque infantil. Limpiar el jardín común. Visitar a los residentes mayores. Roberto Jiménez propuso crear una junta rotativa. 5 miembros a la vez. Nadie sosteniendo poder demasiado tiempo. La moción pasó sin discusión. Luego la señora López se levantó. Voz temblorosa pero fuerte. Nomino a la jefa Emilia Morales para servir en la primera junta. Si alguien ha ganado el derecho a proteger esta comunidad, ¿es ella? Aplausos llenaron la sala. Emilia sonrió. Negando con la cabeza. Ayudaré. Dijo. Pero no como presidenta. El liderazgo real no es sobre poder sobre la gente. Es sobre dar a la gente herramientas para protegerse a sí mismos. Sus palabras aterrizaron como un evangelio. Y desde esa noche en adelante.
Se convirtieron en el lema no oficial del barrio de Los Olivos. 6 meses después, el barrio organizó su primer día de la unidad. Hubo barbacoas, juegos para los niños. Incluso una rifa para equipo nuevo de parque pagado con fondos de restitución incautados de las cuentas fraudulentas de Carmen. Emilia dio una charla corta sobre seguridad comunitaria. Pero más que eso, escuchó. Realmente escuchó a los vecinos que una vez se quedaron callados bajo el pulgar de Carmen. La observé ese día, rodeada de niños preguntando sobre placas y valentía. Por vecinos agradeciéndole por mantenerse firme cuando el resto teníamos demasiado miedo. Y me di cuenta de algo simple. Algo poderoso. Los héroes no siempre llevan capas. A veces llevan guantes de jardinería. Plantando rosas en el porche. A veces visten ropa normal. Fundiéndose. Callados hasta que llega el momento de hablar. Y a veces se sientan frente a ti en la mesa de cena cada noche. Guardando secretos no para engañarte, sino para protegerte. Nuestra valla de 2 metros aún se mantiene hoy. No como un muro entre nosotros y los vecinos, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que la verdad importa. De que el miedo pierde cuando la gente encuentra su coraje. De que la ley real, no sirve a egos. Sirve a la justicia. Cada vez que miro esa valla, oigo las palabras de Emilia, hay veces en que los secretos deben guardarse. Pero también hay veces en que la verdad debe decirse para proteger a los que amas. Y sé una cosa con certeza. Carmen pensó que podía usar el miedo para poseer este barrio. Pero al final, fue la verdad la que lo reclamó de vuelta. El barrio de Los Olivos nunca fue suyo. Pertenece a todos nosotros. ¿Y ahora? Por fin. Se siente así.